Para algunos, las olas grandes representan una gran aventura. Hay sitios en todo el mundo conocidos por sus olas gigantes y solo las personas más hábiles, audaces y un poco locas del planeta tienen el valor para intentar dominarlas, aunque los más inteligentes también se aseguran de captarlo en cámara. Desde surfistas y navegantes hasta tormentas y tsunamis, demos un vistazo inquietante a algunas de las olas más grandes que han sido registradas en video. Pesadillas de Nazaré. Nuestra travesía por los lugares más extremos del planeta comienza en un sitio que provoca respeto incluso antes de verlo. Nazaré, Portugal. Para los amantes del riesgo, este nombre no es solo un punto en el mapa, es sinónimo de miedo, grandeza y olas que parecen desafiar cualquier lógica humana. Aquí, frente a la costa, el océano no se comporta como en ningún otro lugar del mundo. En 2019, una ola cercana a los 18 metros de altura fue captada por las cámaras. Y basta un segundo para entender que esto no es un simple espectáculo natural, sino una auténtica pesadilla acuática. Pero lo que hace verdaderamente aterrador a Nazaré no se encuentra en la superficie, sino debajo del agua. Oculto bajo esas olas gigantes, yace el famoso Cañón de Nazaré, una formación submarina colosal que alcanza profundidades de hasta 4 kilómetros. En condiciones normales, cuando una ola se aproxima a la costa, pierde fuerza porque el fondo marino se vuelve menos profundo. Aquí sucede exactamente lo contrario. El cañón permite que el océano mantenga su profundidad hasta el último momento, concentrando toda la energía del agua y obligando a las olas a crecer de forma abrupta, violenta y casi instantánea. Este fenómeno único ha convertido a Nazaré en el escenario donde se escriben los récords más extremos del surf mundial. En 2011, Garrett McNamara hizo historia al deslizarse sobre una ola de 23 metros, una hazaña que parecía sacada de una película. Pero lejos de ser algo sencillo, el propio McNamara confesó después que el impacto del agua desde esa altura se sintió como si toneladas de concreto cayeran directamente sobre su cuerpo. No fue una victoria sin consecuencias, fue una lucha brutal contra la naturaleza. Y si eso ya te parece aterrador, espera a ver lo que ocurrió en febrero de 2017, cuando Lucas Chumbo Chianca se enfrentó a una de las olas más intimidantes jamás surfeadas en este lugar. Cada descenso aquí es una apuesta, no solo contra el mar, sino contra el tiempo, la fuerza física y la propia supervivencia. Entre los meses de octubre y marzo, los vientos del Atlántico Norte transforman Nazaré en un monstruo despierto. Algunas olas superan los 30 metros, lo que hace aún más impactante que el récord oficial actual sea de 24 metros, logrado en 2018 por Rodrigo Coxa. Una proeza tan extrema que, siendo honestos, pocos se atreverían siquiera a intentarlo. Si yo estuviera ahí abajo, el océano no se vería azul, se vería completamente marrón. Y esto apenas es el comienzo. Antes de continuar con olas todavía más descomunales, asegúrate de apoyar el canal con un me gusta y suscribirte. Publico contenido nuevo constantemente, así que activa la campana para no perderte ninguna historia que haga latir tu corazón más rápido. Si crees que ya has visto lo peor del océano, prepárate, porque la siguiente descarga de adrenalina apenas comienza. El Golfo de Vizcaya, donde el mar nunca promete calma. El Golfo de Vizcaya tiene una reputación que se ha ganado a pulso. Es una de esas zonas del planeta donde el océano Atlántico muestra su lado más impredecible y agresivo. Las tormentas violentas y las olas enormes no son la excepción, sino parte de su carácter habitual. Y lo más inquietante es que incluso en jornadas donde el mar parece relativamente tranquilo, esta región jamás puede considerarse segura. Aquí, la calma es solo una ilusión, una trampa. Ni siquiera los petroleros gigantes ni los buques químicos, diseñados para resistir condiciones extremas, están a salvo en estas aguas. Un ejemplo claro es el caso del petrolero Coral Rosa, que navegaba rumbo a Róterdam, cuando fue sorprendido por una ola colosal que sacudió la embarcación de lado a lado como si fuera un juguete. Y estamos hablando de un barco con más de 30 metros de ancho. Para ponerlo en perspectiva,
Sería como ver a un avión comercial balancearse violentamente de una punta a otra en pleno vuelo. Nada tranquilizador. Este tipo de eventos suelen ser provocados por las temidas olas rebeldes, también conocidas como olas monstruosas o asesinas. No se comportan como las olas normales. Estas paredes de agua pueden duplicar e incluso triplicar la altura del oleaje que las rodea y aparecen sin previo aviso, impulsadas por fuertes vientos y complejas interacciones del océano. Su mayor peligro no es solo su tamaño, sino su imprevisibilidad absoluta. Porque si el ser humano pudiera anticiparlas con exactitud, nadie con un mínimo de cordura navegaría directo hacia ellas. Yo desde luego no lo haría. Caos en cruceros. Cuando las vacaciones se convierten en pesadilla. En teoría, los cruceros representan la idea opuesta al peligro: descanso, comodidad y viajes relajados por mar. Son sinónimo de vacaciones tranquilas, no de terror marítimo. Sin embargo, la realidad demuestra que incluso estos gigantes flotantes pueden quedar completamente a merced del océano cuando el clima decide volverse hostil. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2019 con el crucero MV Viking Sky, atrapado por una feroz tormenta frente a la costa de Noruega. A bordo viajaban 1.373 pasajeros, además de la tripulación, cuando el barco perdió potencia y quedó prácticamente inmovilizado mientras el mar desataba su furia. Los reportes indicaron que las olas alcanzaban casi 18 metros de altura, golpeando al crucero sin piedad. Normalmente, estos barcos cuentan con cascos anchos diseñados para ofrecer estabilidad incluso en mares agitados. Pero cuando consideras que el Viking Sky tenía apenas 30 metros de ancho y estaba completamente sin energía, el peligro se vuelve evidente. Sin propulsión, sin control y rodeado por olas gigantes, el riesgo de volcarse era real y aterrador. Y este no ha sido un caso aislado. Existen imágenes estremecedoras, supuestamente captadas desde el puente del Pío Adonia, conocido como la Princesa del Mar, donde se observa a un crucero descendiendo por la parte trasera de una ola tan alta que lanzó a los tripulantes del puente contra el suelo. Aunque no hay confirmación oficial de que ese barco específico haya estado en esas condiciones exactas, el material sigue causando escalofríos. Curiosamente, en ese mismo periodo, en 2008, el crucero Sol del Pacífico fue atrapado por un infierno marítimo a más de 640 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda. Vientos de 50 nudos y olas de 7 metros provocaron una inclinación tan extrema que muebles salieron volando dentro de las cabinas y alrededor de 40 pasajeros resultaron heridos. Las cámaras de seguridad registraron escenas que parecen sacadas de una película de desastre. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estas imágenes podrían corresponder al mismo evento? Si tienes alguna teoría o incluso una experiencia personal enfrentándote a un clima salvaje en alta mar, déjamelo en los comentarios. Yo, mientras tanto, iré por una bolsa de papel y volveré a ver algunos de mis momentos favoritos. Portaaviones contra tifones, gigantes de acero a merced del océano. Ver a surfistas o pequeños barcos siendo golpeados por olas descomunales ya es impactante. Pero hay algo todavía más difícil de procesar. Presenciar cómo un portaaviones, una de las máquinas más grandes y costosas jamás construidas por el ser humano, lucha por mantenerse estable frente a un tifón. Estas no son simples embarcaciones, son ciudades flotantes, símbolos de poder militar. Y aún así, el océano no les tiene el menor respeto. Alrededor del año 2008, el USS Kitty Hawk navegaba por el Pacífico Norte cuando se cruzó en el camino del tifón Feng Shen. Este sistema tropical venía acompañado de vientos de aproximadamente 82 kilómetros por hora, suficientes para levantar olas de hasta 11 metros de altura. En el papel, esas cifras no parecían representar un peligro real. Después de todo, el Kitty Hawk mide más de 60 metros desde la línea de flotación hasta su punto más alto. Una mole de acero diseñada para resistir escenarios de guerra, no simples tormentas. Sin embargo,
Una cosa es leer números y otra muy distinta es ver las imágenes. El portaaviones, valuado en cientos de millones de dólares, es sacudido violentamente por el mar, subiendo y cayendo como si fuera un bote de juguete, atrapado en una bañera gigante. La escena es tan absurda como impresionante. Una de las piezas de ingeniería naval más avanzadas del mundo, completamente a merced de la fuerza natural más antigua del planeta. Y entre toda esa demostración de poder tecnológico, hay un detalle casi irónico. Esos limpiaparabrisas del puente, que parecen sacados de un autobús escolar. Con todo ese presupuesto, uno pensaría que podrían haber sido un poco más intimidantes. Buques contra olas asesinas. Cuando el mar ataca sin descanso. Y si enfrentarse a una sola ola monstruosa ya es aterrador, imagina tener que resistir una tras otra, sin tregua, durante horas. Eso es exactamente lo que ocurre en muchas tormentas oceánicas, donde el verdadero peligro no es una ola aislada, sino la constancia del castigo. Un ejemplo claro se puede ver en estas imágenes compartidas por el canal Deep Sea, donde un pequeño barco granelero, un tipo de buque mercante diseñado para transportar carga a granel, lucha desesperadamente contra las olas de una violenta tormenta en las costas de África Occidental. No se trata simplemente de un mar agitado. Cada impacto sacude la estructura del barco, obligándolo a subir y caer de forma brutal, como si el océano intentara partirlo en dos. Aunque el canal no especificó la fecha exacta del evento, sí afirmaron que las olas alcanzaban alrededor de 6 metros de altura. Sobre el papel, esa cifra puede no sonar tan impresionante, pero cuando esas olas llegan una tras otra, con esa fuerza y sin descanso, el daño potencial se multiplica. La fatiga estructural, el desplazamiento de la carga y la pérdida de control convierten la situación en una amenaza constante para la tripulación. Y siendo honestos, a simple vista esas olas parecen mucho más grandes que 6 metros. Tal vez el océano estaba exagerando, o tal vez las cifras no cuentan toda la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esas olas realmente medían eso? ¿O estamos viendo algo mucho más extremo? Déjame tu mejor teoría en los comentarios. Plataformas petroleras. Vivir donde el océano no perdona. Trabajar en mar abierto ya implica aceptar ciertos riesgos, pero vivir durante semanas o meses en una plataforma petrolera es llevar esa decisión a otro nivel. A diferencia de los barcos, aquí no existe la opción de huir cuando el clima se vuelve hostil. Estas estructuras permanecen inmóviles, ancladas al océano, obligadas a soportar todo lo que el mar decida lanzarles encima. Un ejemplo estremecedor es el de la plataforma petrolera DB, ubicada frente a la costa este del Reino Unido. Esta instalación fija descansa directamente sobre el fondo marino y cuenta con una plataforma de aproximadamente 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 22 metros de altura. A simple vista, se trata de una construcción gigantesca, diseñada para resistir condiciones extremas. Sin embargo, toda esa sensación de solidez se desvanece cuando se compara con lo que ocurrió durante la Navidad de 2013. Ese día, el océano mostró su lado más cruel. Las olas que golpearon la estructura eran tan enormes que el espacio vacío bajo la cubierta, normalmente visible y seguro, parecía elevarse hasta casi la misma altura que la plataforma. Esto sugiere que las masas de agua que invadieron ese hueco y golpearon la estructura debieron alcanzar alrededor de 21 metros de altura. No fueron simples salpicaduras. Fue un martilleo constante, brutal y ensordecedor. Los informes indican que las olas fueron tan violentas aquella mañana que despertaron a toda la tripulación. No hubo alarmas necesarias. El estruendo del agua chocando contra el acero fue suficiente para sacar a todos de sus camas. Un regalo navideño absolutamente aterrador por parte de la naturaleza. Plataformas flotantes, estabilidad al límite. Pero no todas las plataformas petroleras están fijadas al fondo del océano. Algunas, como el Borgon Dolphin, operan bajo un concepto aún más inquietante. Esta plataforma de alojamiento flotante
ubicada frente a la costa este de Escocia, es una estructura semisumergible, diseñada para permanecer estable mientras flota parcialmente en el agua. Para evitar que el mar la arrastre sin control, el Borgund Dolphin se mantiene en su posición gracias a un complejo sistema de cabrestantes de amarre eléctricos e hidráulicos. Y menos mal que existen. Sin ese sistema, las olas podrían haber empujado la plataforma kilómetros fuera de su posición original. En 2015, Escocia fue azotada por una tormenta con vientos de fuerza huracanada que alcanzaron los 181 kilómetros por hora. La violencia del viento generó olas colosales, tan altas que podían verse alzándose hasta la altura de la plataforma, envolviéndola en una danza constante de ascensos y caídas. Las imágenes son difíciles de ver, sin sentir un ligero mareo, incluso desde tierra firme. En esos momentos, queda claro que no importa cuánta ingeniería se utilice. En alta mar, el ser humano solo puede resistir, nunca dominar. Alguien más siente que el estómago se le revuelve con solo imaginar estar ahí arriba. Oleadas del Mar del Norte, donde el miedo se mide en metros. El Océano Austral no es el único lugar del planeta con fama de letal. Entre el Reino Unido y Noruega se extiende el Mar del Norte, una región conocida por su clima despiadado, su oleaje impredecible y una larga historia de accidentes marítimos. No es exageración decir que muchos lo consideran uno de los mares más peligrosos del mundo. Aquí, el agua no perdona errores, y el margen de reacción suele ser mínimo. En esta zona se ha documentado que olas individuales pueden alcanzar alturas de hasta 25 metros, aunque numerosos científicos creen que ese número no representa el verdadero límite. En condiciones extremas, estas paredes de agua podrían crecer mucho más. ¿No me crees? Basta observar las imágenes grabadas desde el puente de mando de un buque atrapado en plena tormenta del Mar del Norte. El horizonte desaparece, el cielo y el mar se fusionan, y cada ola parece una muralla que amenaza con tragarse la nave por completo. Lo más desconcertante de esas grabaciones no es solo el tamaño de las olas, sino la reacción humana. Se puede escuchar a un marinero riendo nerviosamente, una risa que no expresa diversión, sino una especie de delirio provocado por una experiencia cercana a la muerte. Y surge una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas ríen frente al peligro absoluto en lugar de paralizarse de terror? Tal vez sea un mecanismo de defensa, o simplemente la aceptación de que, en ese momento, no hay nada más que hacer. Según reportes de la prensa británica, incluida la publicación The Express, una de esas olas habría alcanzado una altura cercana a los 30 metros. Si el barco hubiera sido apenas un poco más pequeño, el impacto del agua podría haber significado una tragedia inmediata. Ahora dime tú, ¿cómo crees que habrías reaccionado si estuvieras en el puente, viendo cómo una montaña líquida se eleva frente a ti? Buques en problemas, cuando huir ya no es opción. Quizá recuerdes la tormenta Nemo de 2013, un evento climático brutal que golpeó el noreste de Estados Unidos y Canadá. Ciudades enteras quedaron paralizadas bajo casi 1 metro de nieve, mientras los vientos alcanzaban velocidades cercanas a los 168 kilómetros por hora, obligando a varios gobiernos a declarar estado de emergencia. Pero mientras la mayoría de la gente luchaba contra la nieve en tierra firme, quienes estaban en el mar enfrentaban una pesadilla aún peor. Además del frío extremo y el viento, los buques atrapados en el océano tuvieron que soportar oleadas constantes de entre 9 y 12 metros. Barcos mercantes gigantes, como este buque de aproximadamente 277 metros de eslora, normalmente hacen todo lo posible por evitar tormentas de esa magnitud. No hacerlo implica el riesgo de ser levantados por las olas y literalmente convertidos en submarinos accidentales. Sin embargo, quedar atrapado a más de 1.100 kilómetros de la costa de Terranova, con vientos cercanos a los 144 kilómetros por hora, no deja demasiadas alternativas. Para ese capitán, la única opción fue avanzar. La tripulación atravesó esas olas infernales con una valentía impresionante, aunque hay que decirlo, la persona que salió a cubierta con una cámara en esas condiciones
debía estar completamente loca o extremadamente comprometida con su trabajo. ¿Tú habrías desafiado ese clima solo para capturar esas imágenes? Tormenta sorpresa. Los rescatistas que desafían lo imposible. Las olas del Mar del Norte no son ninguna broma. En 2016, imágenes captadas desde un buque de rescate que acudía a una llamada de emergencia mostraron cómo la tormenta Gertr generó algunas de las olas más perturbadoras jamás vistas en esa región. Muchas de ellas fueron estimadas en casi 30 metros de altura, auténticos muros de agua capaces de hacer temblar a cualquiera. Estos barcos de rescate existen para una sola cosa: salir cuando nadie más puede hacerlo. Son enviados únicamente cuando las condiciones climáticas superan por completo las capacidades de las embarcaciones normales. Aún así, estas naves suelen medir alrededor de 48 metros de longitud, lo que significa que, frente a olas de 30 metros, el margen de error es prácticamente inexistente. En ciertas situaciones, el rescatista puede convertirse fácilmente en quien necesita ser rescatado. Solo escuchar el sonido del casco crujiendo bajo su propio peso resulta angustiante. Es casi milagroso que el barco no haya terminado hundiéndose bajo la combinación de acero, agua y la determinación inquebrantable de su tripulación. Ahí no hay espacio para el pánico, solo para el deber. Ahora te dejo con una última pregunta. ¿Tendrías el valor de enfrentarte a olas de este tamaño? ¿O has presenciado alguna aún más grande? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Si todo lo que viste hoy te dejó sorprendido, házmelo saber. Y recuerda algo importante: nunca dejes de asombrarte. Gracias por ver el video. Suscríbete para más historias increíbles. Y nos vemos en la próxima descarga de adrenalina.